Nexo presenta Diálogo entre dos a nombre de Banreservas y Procuraduría General de la República. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Diálogo entre dos. Hoy estamos de vuelta para llevarles un programa especial sobre lo que ha sido noticia las últimas 2 semanas y tiene que ver con Venezuela. Venezuela ha generado noticias a nivel internacional, todo un movimiento, tanto político, también movimiento social, tratando de darle respuesta a muchos de los problemas que vive Venezuela. Y hoy vamos a estar hablando con Juan Infante sobre el ingeniero Juan Infante, que es nuestro amigo, además es miembro de la Asociación de Venezolanos en Santiago. Él nos va a ampliar ese panorama de lo que ha sucedido en Venezuela durante estas 2 semanas. Pero antes de comenzar la entrevista, quiero agradecer al Ayuntamiento de Santiago por el apoyo, es nuestro patrocinador en el programa y queremos agradecer tanto al señor Gray Núñez como también al alcalde de Santiago por la gentileza de apoyar a Diálogo entre dos. Vamos a recordarles también que llegamos a ustedes gracias a Banreserva. Y vamos a comenzar ahora sí, Juan. Bienvenido nuevamente a Diálogo entre dos. Buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Un placer para mí. Habíamos quedado pendiente hace 3 semanas de que íbamos a seguir hablando de Venezuela porque el tema no paraba. Ese día, recuerdo, faltaban 2 días para una fecha cumbre y decíamos, vamos a ver qué pasa este fin de semana y depende de lo que pase, seguimos hablando de Venezuela. Y yo creo que los medios de comunicación, la gente, el común, los pueblos de diferentes partes del mundo han estado hablando estas 2 semanas o desde el 23 de enero prácticamente, no ha cesado las noticias sobre Venezuela. Así es. Vamos a tratar de hacer ese resumen de qué ha pasado y por qué estamos en este punto y hacia dónde vamos. Es correcto. Decíamos la entrevista pasada la importancia del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela y se planteó por parte de las fuerzas democráticas del país el ingreso el día 23 de febrero. Bueno, hubo una logística internacional, mucho juego diplomático, mucho apoyo, inclusive se planificó y ejecutó un concierto que convocó a más de 23 artistas de talla mundial en escena y fue un espectáculo que los medios recorrió el mundo, las imágenes recorrieron el mundo, mostrando la solidaridad de todas las fuerzas democráticas del planeta, puestos sus ojos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Yo creo que ese concierto logró 3 cosas. Primero, cantar, buscar una forma alegre de protestar, una forma musical de protestar. De acuerdo. Después que todo el mundo entero pusiera sus ojos en un punto específico que era Cúcuta, donde estaba el puente, a muy pocos metros, donde se iba a desarrollar el pase de la ayuda. Y después que la gente entendiera que había que llevar la ayuda humanitaria, que tenía que pasar. ¿Qué éxito tuvo y si podemos hablar de fracaso, si hubo algún fracaso en lo que pasó específicamente esos 3 días allá en Cúcuta? Claro, yo quiero hacer un preámbulo con en Venezuela se vive constantemente un sub y baja, una montaña rusa, sube y baja de emociones, por supuesto, es un pueblo cansado y hubo mucha frustración el día 23 porque todos esperábamos que pasaran camiones y camiones de ayuda humanitaria, claro. No porque lo queremos, sino porque el pueblo de Venezuela lo necesita, es medicina, alimento, útiles de aseo personal, o sea, un sinnúmero de rubros sobre que en Venezuela, claro, que escasean y que son indispensables, porque de repente tú dices, bueno, el alimento, los útiles de aseo personal, pero las medicinas, un enfermo un enfermo crónico que requiera de un tratamiento prolongado, que no existe ahorita en Venezuela. Entonces, hubo una desazón cuando el régimen apostó unas hordas armadas al otro lado del puente y yo siento que hubo un triunfo cuando el mundo pudo ver que de este lado lo que venía,
era un grupo de ciudadanos desarmados con comida, medicinas y otros enseres, y de este lado tienes a mercenarios, porque fíjate un dato bien interesante y curioso, no hubo militares, no hubo miembros Claro, de la eran Fuerza policías. Armada al frente, había policías y muchos de esos policías se pasaron al final del día a Colombia como refugiados. Pero era Policía Nacional, porque en Venezuela debemos aclarar que está claro, la Policía claro que sí. Nacional, está la Guardia Nacional, que es un intermedio entre la policía y los militares, y que por lo general son los que reprimen, los que tienen el control de las fronteras, los que manejan eso. Es correcto. Y ellos no estuvieron presentes en ese momento. Ahora, fíjate lo grave de este asunto, para cerrar ahorita la idea. Entonces se filtran videos, se filtran informaciones donde una ministra del desgobierno de Nicolás Maduro, al frente de un ministerio que se llama Servicios Penitenciarios, sacan a reos, a presos comunes, sentenciados o no, que se encuentran en los penales en Venezuela, los sacan, los uniforman, los arman y los llevan a la zona de frontera. Entonces, ¿eso es o no es un crimen de lesa humanidad? ¿Es o no es algo dantesco, algo grotesco, que una persona en una función pública se aproveche de esa posición para sacar personas? O sea, imagínate, esas personas, lo más común que puede ocurrir es que estando en una condena por asesinato, por violación, por cualquier tipo de delito grave, están en la calle portando un arma de fuego. Y para repeler el ingreso de alimentos. Entonces ahí el mundo una vez más se da cuenta de dónde está el problema en Venezuela. Claro. Y es por eso que comparto tu opinión sobre el concierto. Se muestra que hay una fuerza democrática que quiere restablecer los valores democráticos en Venezuela. Y eso permite que el presidente interino se presente en Cúcuta y logre dar el inicio de lo que fue su gira, que ya vamos a hablar un poco de la gira internacional del presidente encargado Juan Guaidó, que logra reunirse en Colombia con el secretario general de la OEA, con el presidente colombiano, el presidente de Paraguay. Entonces logran mandar un mensaje a todas las fuerzas democráticas del continente. Al unísono y logran el impacto. O sea, verlos juntos en el concierto, ver a Guaidó, que de repente logra salir de Venezuela cuando tenía prohibición de salida. Porque claro, porque los poderes del Estado manejados por los títeres, manejados desde Cuba, ellos hacen unos planteamientos pasando por encima del ordenamiento legal que se supone ellos deberían hacer cumplir, claro. Pero no, eso no existe en Venezuela porque ellos están manejados desde Cuba. Y ese proceso, para finalizar la idea del caso del paso de la ayuda humanitaria, por supuesto, todos queríamos que la ayuda pasara, pero bueno, es parte de este proceso y es una reflexión muy personal que yo quiero compartir hoy con mis compatriotas venezolanos, con mis paisanos venezolanos, de siempre repensar de que no podemos pensar en soluciones mágicas. O sea, la varita mágica no existe, las soluciones inmediatas no existen. Claro. Para un conflicto tan complejo como el venezolano. Sí, porque eso es básicamente lo que pasa y lo que es difícil de explicar, lo complejo que es, y ya vamos a hablar un poco de eso. Así pero yo quiero detenerme allí en un punto muy específico. Yo creo que es un problema de comunicación. O sea, uno lo ve siempre desde el punto del área de Tienes uno. toda la razón. Entonces, un problema de comunicación que fue lo que creó un poquito esa desazón momentánea, porque hay que decir lo que fue momentánea, fue una frustración, sí, ya recuperada. Pero es bueno uno siempre hacer el análisis de la historia para ver por qué las cosas se dan. Y yo creo que la falla estuvo en el sí o sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque ese sí o sí le daba a pensar a uno que se estaba haciendo un túnel por debajo de la tierra. O que había un escenario, o sea, aunque claro. Tú hicieras lo que hicieras, yo iba a poder pasar. Claro. Entonces, tú eres comunicador social y entiendo que hagas el análisis en esa perspectiva. Ahora yo me atrevo a hacerla en contrasentido desde el punto de vista político. Claro. Cuando tú, desde el punto de vista político, dices sí o sí, estás cometiendo un error gravísimo, claro. Porque hay cosas que no dependen de ti. Hay variables que no dependen de ti. Entonces, pasada esa situación,
hubo una sensación, todos estábamos esperanzados, había mucha alegría, mucha Claro. felicidad, hoy es el día, y que ese día lo que pudimos observar, Claro. cubierto por cualquier cantidad de medios en el mundo, fue como disparando sobre La patana. la patana, se incendia, Claro. y entonces ves a los verdaderos héroes de ese día, Sacando, a jóvenes claro. sacando, recuperando las cajas de ayuda humanitaria. Que en un principio podría haberse pensado que se lo iban a llevar, y cuando todo el mundo se dio cuenta era que lo estaban pasando de una patana A gandola, como le llaman, Camión de transporte. camión de transporte, a otra para tratar de salvar los enseres y todo lo que estaba allí. Entonces yo creo que, sí, yo creo que ahí quedó, o sea, hubo un proceso de pérdida moral, pero de ganancia de visibilidad de lo que es capaz de llegar un régimen dictatorial, evidentemente. Como el régimen venezolano. Y después de eso, que los vimos en tiempo real, cómo quemaban los alimentos y las medicinas, entonces vienen los personeros del régimen a tomarse fotos, a subir en las redes sociales, que ha sido todo un éxito. Claro. Entonces tú dices, ve al mundo, es mi llamado, ve al mundo de qué son capaces. Y cada vez que tengo esta oportunidad digo, son delincuentes al frente secuestrando un Estado. Por eso que ha sido tan complejo poder sacar a esa gente, porque no existe legislación universal en el mundo, no existe, porque se supone que los que están al frente del Estado deben velar porque se cumpla todo el ordenamiento jurídico para que ese Estado se proteja a sí mismo. Sí, yo quisiera más adelante, un poquito más adelante, que habláramos de esa estructura delincuencial que tomó fuerza a raíz de un gobierno muy populista que apoyó su seguridad en esos cinturones de reos que desde la cárcel todo el venezolano sabe qué pasa desde las cárceles, cómo una ministra maneja la justicia y a su libre albedrío, así es. Y es capaz de sacar presos, hacer fiestas en las cárceles, manejar secuestros de las cárceles, todo eso, pero yo quiero que hablemos de eso un poquito más adelante, de esa estructura, que la gente no entiende lo que está pasando y que siempre te pregunta, y uno lo que tiene que decir, bueno, para entenderlo hay que vivir allá, aunque sea unos 6 meses, para entender qué está pasando allá. Y la historia es larga. Sí, es muy larga porque viene desde los inicios de este régimen, y quizás desde antes también hay una serie de variables allí que se conjugaron, mejor dicho, para que todo esto esté acá. Pero quiero seguir ahí en la frontera, porque yo pienso que no tan solo quemar ese camión lleno de ayuda humanitaria fue lo más drástico que pudo haber llegado a cometer el gobierno. Cuando cierran la frontera, se cerró la frontera, se creó un drama porque se quedó gente del lado de Colombia, que son venezolanos, que no podían volver a pasar a Venezuela. Entonces vimos dramáticamente cómo personas que se les había muerto un niño no tenía posibilidad de pasar por el puente, tenía que pasar por lo que llaman la trocha. Ya vamos a explicar qué es una trocha. Que es la trocha también, que está muy de moda escucharlo. Y lo que eso significa, tener tu hijo muerto y tener que irte por un lugar de esto, cuando ni siquiera un acto de humanidad permitió que una orden fuera declinada momentáneamente. Vimos un señor como de casi 80 años, enfermo, que pedía pasar, que su hijo también se le había muerto en Venezuela y tenía que pasar y no lo dejaron pasar. O sea, no tan solo quemar, sino cerrar las fronteras y no importar el ser humano, lo que esté viviendo, la humanidad, la parte humana ahí. Yo pienso que eso es lo que ha caracterizado a este régimen. Y yo lo digo siempre, tanto de Chávez como de Maduro, porque ahora pareciese que Maduro es tan malo que hace ver como que había algo bueno en Chávez o en el gobierno de Chávez. Yo aplaudo cada vez que algún comunicador, alguna persona hace referencia a la responsabilidad histórica que tiene Chávez en lo que es el origen de esta tragedia. Claro. Porque ayer, por cuestiones personales, coincido con una señora de la junta directiva de un centro asistencial acá importante de la ciudad,
y conversábamos y ella me decía, Juan, ¿por qué llega una persona sin ningún tipo de preparación a ejercer un cargo como la presidencia de la República? Y le dije, excelente pregunta, porque eso es lo que nos hace reflexionar cada día de cómo es el comunismo, qué es capaz de lograr, qué es el populismo, donde entonces se venden, se hacen cantos de sirena, se pretenden convencer a las grandes masas y entonces estas son las consecuencias. Yo no, y lo creo que lo dije en el programa pasado, el señor Maduro no tiene ningún tipo de calificación para poder estar al frente de ese cargo. Y yo siempre hago el símil desde el punto de vista de la salud. O sea, yo quiero ir a un médico, quiero ver que me vea el mejor de los médicos, claro, el especialista, el que más está capacitado, el que está más y el que tenga estadística, el que tenga esa Entonces, posibilidad. queremos tener al frente de la administración de los poderes del Estado a personas calificadas, capacitadas, que se hayan preparado para esto. Mira, el venezolano, quizás los jóvenes no, porque los jóvenes no lo vivieron, pero ya uno pudo vivir un tiempo en una democracia no perfecta, porque yo nunca defiendo la corrupción que hubo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en los gobiernos de Caldera también hubo mucho nivel de corrupción, pero había una gran diferencia. Habían estadistas, habían políticos estudiados que intentaban de alguna manera desarrollar una ideología o apegarse a un criterio ideológico que le permitiera estructurar un Estado. Así es. Entonces vimos cómo Venezuela se pudo desarrollar a un punto muy importante de tener los mejores gerentes de petróleos del mundo, en fin, muchas áreas de desarrollo, claro que sí. Pero yo quiero que a nosotros se nos va el tiempo muy rápido cuando estamos en el programa, ya se nos fue nuestro primer corte, vamos a unos compromisos comerciales, amigos, y ya regresamos con más de Diálogo entre Dos a través de Nexo TV. No se aparten que esto está bueno hablando de Venezuela el día de hoy. Ya regresamos. Recordamos que antes que la ectopirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de pacientes con asma, por la humareda del vertedero, el hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado, y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en Copmédica, tu opción inteligente. Y es que en Copmédica tenemos planes de ahorro que se adaptan a tus facilidades de pago, con sucursales y en constante expansión. Tenemos las más variadas y atractivas ofertas de préstamos con tasas acomodadas a tu bolsillo, como son préstamos líquidos, personales, comerciales e hipotecarios. Una cooperativa moderna, actualizada, con las más variadas opciones de servicios complementarios. Coop Cash, Copmédica App,
COPNET para que puedas accesar desde la comodidad desde donde te encuentres. Y para los chiquitines, COPMEDIN, que sea más divertido nuestro ahorro infantil. En Coop Médica la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Coop Médica, protegiendo tu futuro. Seguimos, amigas y amigos, en Diálogo entre Dos a través de Nexo TV a nivel nacional y también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales y de la página web a nivel internacional. Estamos hablando con Juan Infante, estamos dialogando hoy sobre Venezuela. No nos vamos a cansar hasta que por lo menos veamos que las cosas cambien. Porque lo Entonces, ese es un compromiso, Juan Carlos. Cuando Dios mediante triunfe la democracia y triunfe la libertad, entonces espero que me invites para hacer un análisis de todo lo... De cómo van las cosas. Cómo van las cosas, Dios mediante. Sí, estábamos hablando antes de ir al corte de lo que significa los estadistas, ¿no? Es un compromiso uno como extranjero, como alguien que no ha vivido toda su vida en un país, pero yo a veces, porque hay mucho dolor, Trujillo, obviamente la dictadura de Trujillo generó mucho dolor y era obvio, el que se oponía, las dictaduras son así, el que se opone lo quitan, lo sacan del juego. Entonces todo aquel que se atrevía a decir, no estoy de acuerdo, bueno, aquí hay muchas historias y la gente la sabe y no hay que recordarlas, pero después de esa época, cuando vino Balaguer, a Balaguer se le acusa también de muchas muertes y todo, pero en esos procesos de transición yo pienso que hace falta gente que tenga un pensamiento más universal que el resto de las personas para poder ayudar a que se encauce. Y después con el tiempo, cuando avanza el tiempo, la gente reconoce las cosas buenas que tienen esas personas. Yo recuerdo que en Venezuela pasó lo mismo. Después de Pérez Jiménez hubo una serie de políticos, Rómulo Betancourt, estuvo Caldera, estuvo Jovito Villalba, hubo un grupo de políticos de un nivel pensante, intelectual, que entendieron que Venezuela tenía que ser impulsada hacia adelante. Y podemos ver el desarrollo que Venezuela tuvo en ese tiempo. Así es, debemos agradecer. Yo fui muy crítico de la etapa democrática que me tocó vivir antes de Chávez, muy crítico, pero también hoy, 25 años después, reflexiono y digo que aquellas personas que tú mencionas ahorita bien, eran personas preparadas, eran personas donde la democracia no podía cuestionársele, donde se iban a un conteo y voto por voto era respetado. Entonces tú decías, bueno, ¿cómo pasamos de esos padres de la democracia con todas las fallas que tenía y que yo en mis tiempos de joven, de estudiante, de líder estudiantil, fui muy crítico? Claro, pero es que nadie quita que la crítica que se le hace a Maduro en este momento, en su momento se le hacía a Carlos Andrés Pérez. Era colombiano, era un gocho bruto, de bruto no tuvo nada. Pero hoy podemos entenderlo, hoy podemos ver que sus políticas, que sus decisiones, y fíjate, tanto fue así que su mismo partido lo saca del poder porque fue en contra del establishment. Porque tú sabes que lo más importante en un país es que haya institucionalidad. Y Venezuela, con todos sus defectos y con todo el repudio que la gente, lo que hizo en Venezuela, y eso es bueno que lo vean los países de los alrededores, lo que hizo en Venezuela, que Chávez ganara las elecciones, fue el repudio total que había hacia el Congreso Nacional de ese momento. Es correcto, lo hemos conversado en privado y todo lo que fue la antipolítica. Por eso tú sabes que yo soy facilitador y consultor acá en este maravilloso país, y cada vez que tengo oportunidad de estar al frente de un grupo de alumnos o de compartir, les invito a defender su democracia, a participar, a evitar la antipolítica, porque la antipolítica, desde el análisis de Juan Infante, es la responsable de nosotros haber llegado a la época Chávez. Porque habían cosas malas en la democracia antes de Chávez, sí,
pero el mismo sistema fue tratando de recomponerse. Pero además había un desarrollo, mira, había un desarrollo académico. Se podía ver que yo estudié en la Universidad Central de Venezuela y para entrar a la Universidad Central tenía uno que fajarse, a estudiar para poder entrar allí. Y el nivel de educación era visible, era claro, gerencial. Había el ISA, no recuerdo, el que estaba en Chacaíto, que era un instituto de gerencia más reconocido. El IESA. El IESA, perdón. Era el más reconocido de Latinoamérica. Hay gente de todas partes del mundo. Es correcto. A hacer allá en esa institución el su programa posgrado avanzado de gerencia. de gerencia. Por supuesto, porque teníamos a PDVSA, que era la empresa de petróleos venezolana, era la quinta empresa global de producción de crudo. O y sea, además con el nivel más alto de gerencia. Así es. Reconocido, o sea. Entonces, habían elementos de esa democracia que mostrar como un logro. Y además a nivel de infraestructura, porque esa es otra de las cosas que tenemos que criticarle fuertemente a este régimen. No se desarrolló Venezuela en infraestructura y lo que hicieron, hay que decirlo, lo hicieron muy mal. Caracas, yo quiero que tú como ingeniero me hables de esa colocación de edificios en Caracas que metieron en áreas verdes. ¿Qué significó eso para Bueno, Caracas? fíjate, para tratar de hacer una introducción a esa excelente pregunta, Juan Carlos, para los televidentes, en Caracas se desarrolló un programa que se llamaba Misión Vivienda en la última época del segundo gobierno de Chávez. Si hacemos el análisis humanista, podemos decir maravilloso que se haga un plan de construcción masiva de viviendas, maravilloso. Eso ayuda y contribuye al desarrollo. Pero en el comunismo, todas estas frases hay que revisarlas, porque la verdad es que tomaron espacios desde el punto de vista de variables de construcción que no eran los más idóneos, que no cumplían con los mínimos establecidos por los parámetros tanto de arquitectura, de urbanismo o de ingeniería, y entonces colocaron un edificio en zonas ya densamente pobladas. Cuando tú tienes una zona que tiene una variable poblacional diseñada, donde tú tienes un consumo de agua, una prestación de servicio de energía, telefonía, entonces viene e introduces en esa misma zona un edificio, una solución habitacional, una torre de 10 pisos, con 8 apartamentos por piso, entonces colapsas el sistema que existe, porque todo el que me escucha del área de la construcción sabe que para yo poder construir una ciudad, yo necesito desarrollar la infraestructura, los servicios, para que ese crecimiento sea sostenible. Entonces, ¿qué ocurrió? Se desarrolla esa misión, se construyen de manera a través de mecanismos que violentaron todo el ordenamiento legal venezolano para poder asignar una obra de una envergadura a una contratista de manera directa. Se pasaron por encima contratando empresas de otros países. Entonces teníamos en la ciudad de Caracas, que ya tenía 5 millones de habitantes, teníamos empresas bielorrusas, empresas chinas, empresas iraníes construyendo Y los chinos vivienda también. Construyendo viviendas, cuando nosotros habíamos logrado de manera autónoma casi satisfacer la necesidad Y ese de criterio, construcción de viviendas. ese criterio militarista de querer envolver a la sociedad en un proceso cívico-militar que no era tal, entonces le encargan a los militares esa misión y la corrupción que hubo ahí fue dantesca, pero aparte Claro. de eso se meten en la zona como controlada militarmente en Caracas, como ese espacio para el desarrollo militar, comienza a construir dentro del Fuerte Tiuna vivienda a 2 manos también. Claro, porque el Fuerte Tiuna es un área verde protegida, están unas instalaciones militares, muchísimas áreas verdes, y fueron utilizadas para desarrollar construcción de vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de la ciudad de Caracas hay muchísimos espacios que pudieran haberse desarrollado de manera planificada, urbanística, tenían los recursos, pero eso no impacta de manera. ¿Qué es lo que ellos querían lograr? Impactar la campaña presidencial de la reelección de Chávez del 2012.
Entonces, sí, efectivamente, ellos lograron el cometido. Ellos congestionaron la ciudad, lograron meter más de 1,5 millones de habitantes en la ciudad donde no había espacio. Entonces eso generó lo siguiente. Yo recuerdo que yo decía, pero ¿qué está pasando? Porque no entiendo. Porque yo también, hubo un momento en que al tú regresar a Caracas y en poco tiempo cambia todo. Y yo cuando iba decía, pero ¿qué es lo que pasa? Obvio, si esos edificios no tenían estacionamiento, no que de había hecho estacionamiento, no lo tienen. y estaban muy cerca del metro, ese 1 millón de personas entró al sistema del metro de manera más rápida. Y todo lo hacía vía metro, porque no tenía carro, pues no tenía dónde estacionarlo. Y después de eso, los motores los subían por los ascensores. Es correcto. O sea, hubo un descontrol. Una falta de cultura que te permita a ti vivir en comunidad respetando al vecino, respetando al de al lado, donde mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Claro. Entonces, si no hay una campaña educativa para atraer a personas que no están acostumbradas a vivir en esos centros poblados con unas características muy particulares, como puede ser las ciudades capitales, como puede ser Santo Domingo, tiene una característica, es como si saquáramos a un habitante de aquí, de una población cercana de Mao, acostumbrado a vivir en su casa con un amplio jardín, y lo llevamos a vivir en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Por supuesto que no existe forma de que esa persona se acostumbre, pero no nos llevamos a uno, nos llevamos a 200 y lo metemos en un edificio en la capital. ¿Cuál puede ser el resultado? Si eso lo multiplicamos por 150.000 edificios que construyeron, entonces ahí tenemos el resultado de lo que es la mala gestión. ¿Qué ocurría? Por supuesto, desarrollar la construcción violentando todo el ordenamiento de resguardo al entorno. Por ejemplo, fíjate, la ciudad, para los televidentes, en Caracas hay una ciudad que se llama, hay una avenida, que atraviesa casi toda la ciudad, que es la Avenida Libertador. En la Avenida Libertador está a 2 niveles de altura y el primer nivel todos los estacionamientos de los edificios fueron expropiados, o sea, le fueron quitados, o como dice algunos de nuestros políticos en Venezuela, le fueron robados a sus propietarios para construir edificios. Entonces construyeron los edificios, pero ¿sabe dónde hacían la descarga de los materiales? En la plena vía pública. Entonces descargaban las patanas de cemento, Sí, yo los recuerdo, bloques. yo lo vi. Entonces, ¿Tú sabes dónde yo lo veía? ¿dónde? En el Nuevo Circo. Hicieron un desastre en el Nuevo Circo. Yo como ingeniero, ¿cuántas veces no me paralizaron obras por ensuciar una acera? Claro. Entonces yo decía, Dios mío, ¿dónde mutamos? Donde a mí me multaban si no mantenía limpia la acera de tránsito peatonal, donde tiene que proteger a la ciudadanía de cualquier escombro que pudiera caer, a que ellos hicieran lo que les daba la gana. Allí, a ese nivel llegamos de anarquía, de irrespeto a la ley, y estas son las consecuencias. Sí, uno siempre se sale hacia ese tema porque uno tiene que darle al público las consecuencias de por qué estamos donde estamos. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿De dónde venimos? Claro y que si sí, hablamos de eso, podemos hacer 3 programas y no terminamos. Pero vamos a hacer una pausa, amigos, y ya regresamos. Vamos a seguir hablando de este tema con Juan Infante. Hacemos una pausa y vamos a regresar con lo último que ha hecho Guaidó y cuál es el efecto que ha tenido. Quédense con nosotros, ya regresamos con más de Diálogo entre Dos. Recordamos que antes que lectopirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de pacientes con asma por la humareda del vertedero, el hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado, y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán.
En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en COP Médica, tu opción inteligente. Y es que en COP Médica tenemos planes de ahorro que se adaptan a tus facilidades de pago, con sucursales y en constante expansión. Tenemos las más variadas y atractivas ofertas de préstamos con tasas acomodadas a tu bolsillo, como son préstamos líquidos, personales, comerciales e hipotecarios. Una cooperativa moderna, actualizada, con las más variadas opciones de servicios complementarios. Coop Cash, Coop Médica App, Coop Net, para que puedas accesar desde la comodidad desde donde te encuentres. Y para los chiquitines, Coop Medin. Que sea más divertido nuestro ahorro infantil. En Coop Médica la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Coop Médica, protegiendo tu futuro. Bien, continuamos en Diálogo entre Dos, hoy hablando de Venezuela, de lo que ha pasado del pasado y también de este presente, y vamos a hablar también un poquito del futuro ahora, de cómo vemos qué va a pasar con nuestro país. Juan, Guaidó se escapó, se le salió del corral a Maduro y impactó al mundo con eso. ¿Qué pasó de ahí en adelante con su vida? Yo de verdad que estoy gratamente sorprendido con los resultados que ha dado el presidente interino, el presidente encargado de la República, al lograr pasar primero todo lo que es las fuerzas del régimen y lograr llegar a Cúcuta en una operación, yo me atrevo a decir que hasta de distracción, porque salieron como 5 caravanas en simultáneo y en lo que intentaban interferir el tráfico hacia la frontera colombo-venezolana, el hombre aparece en la tarima. Luego viaja a Bogotá y es recibido con honores de jefe de Estado. Por supuesto que es como decimos coloquialmente, para mostrar al régimen que efectivamente es Juan Guaidó quien tiene el reconocimiento de la comunidad internacional, por lo menos la comunidad democrática. Claro. Luego, bueno, hizo su gira que la pudimos seguir a través de los medios de comunicación. Como él lo dijo, recuerdo haberlo escuchado, buscando el apoyo para seguir apuntalando el ingreso de la ayuda humanitaria y todo lo que va a ser el proceso de reconstrucción. Y puedo hacer un paréntesis cuando estuvo en Argentina, porque fueron unas palabras muy emotivas, invitando a la gente a regresar, invitando a la gente a reconstruir nuestro país en ese proceso que nos corresponde a futuro, como lo decías ahorita, de lo que va a ser el post-chavismo, el post-madurismo. Porque hay muchas cosas el post-desastre, efectivamente, porque fueron muchas cosas que dañaron, que deterioraron o que dejaron inservible a este momento. Y para muestra un botón, creo que toda la comunidad internacional ha seguido de cerca la ciudad capital, Caracas, en Venezuela, estuvo entre ayer y hoy entre 14 y 17 horas sin energía eléctrica, y el irresponsable del ministro de Energía dice que es un saboteo. Claro, no. bueno, de repente no es, perdón, discúlpame para recoger mis palabras, sí. Él sí es un saboteo del sistema eléctrico que han realizado ellos, malgastando y despilfarrando los recursos. Por eso el sistema entonces está en el estado de deterioro que se encuentra. Sí, vamos a detenernos en ese punto, porque ese punto es muy importante. No se puede llegar a la irresponsabilidad que hemos escuchado. No, que Marcos Rubio es el responsable de que haya un apagón nacional. Oye, el apagón nacional en Venezuela históricamente más largo que ha existido. Y no tan solo más largo, que ha ocupado mayor territorio. Es casi toda Venezuela. Casi toda Venezuela está sin energía eléctrica. Los resultados dantescos. Gente que está en un respirador
artificial y que paró y ya fallece. Bueno, hay una relación, te comentaba fuera de cámara, que hay una relación que está publicando un diario de circulación nacional en Venezuela, que tiene la relación por centro de salud y cuántos fallecidos van. Yo no quiero especular porque no tengo la cifra, porque esto cambia, pero estaba escuchando y viendo unos comentarios que rondaban casi los 80 muertos ya por esta situación de hospitalaria, básicamente. No es pero de extrañar, no sabemos, no pero puedo confirmar eso, pero eso fue algo que se manejó. Sin embargo, lo que sí es muy irresponsable es no aceptar la falta de previsión, porque yo recuerdo, y eso está grabado, eso se puede buscar, que expertos eléctricos decían que Venezuela iba a colapsar, porque no se le estaba dando el mantenimiento adecuado. Bueno, y hoy llegó el momento y entonces la culpa es de un tercero, como siempre. Como siempre ha sido, porque si en algo ellos han sido hábiles, es el manejo en la distorsión de la información. Entonces siempre el responsable es otro. Así es. Entonces vimos 12 años de la época de Chávez, 14 años de Chávez, entonces siempre el culpable era otro. No, y son muy buenos publicitariamente hablando. Tienen una creatividad muy grande. Ahora llaman la guerra eléctrica. Antes era la guerra económica, la guerra eléctrica, la guerra, todo es una guerra. Mire, hoy era sorprendente cómo escuchábamos las declaraciones de que es un saboteo. Bueno, entonces, como te decía ahorita, yo creo que el saboteo es de ellos, claro, porque son tan ineficientes, tan faltos de preparación, que llegamos al punto donde el sistema de generación, que mientras no tengas mantenimiento, por supuesto que cualquier alteración del área eléctrica va a generar esta consecuencia. Ahora fíjate, quiero comentarte algo. Cuando Hugo Chávez gana la presidencia, en Venezuela se generaban 17.000 megavatios de energía y el consumo no llegaba a los 10.000 megavatios. Entonces, pero además, Carlos Andrés le dejó una represa de Alguri. En construcción había terminada ya. Y pero ya estaban en el sistema. Claro. Digo, bueno, porque tuve la maravillosa oportunidad de haber trabajado en la corporación que manejaba todo el sistema de generación eléctrico, que era Edelca en su momento. Y fue una experiencia extraordinaria. Fíjate que en ese momento se exportaba energía a Brasil, claro, a Colombia. Teníamos un sistema que, por supuesto, era tan robusto, claro, de generación. Pero esa es la visión que yo te hablo, de los estadistas. De los estadistas de la democracia. De la democracia, claro, de ver que aunque sabemos, y hay que decirlo, eran unos corruptos, pero hicieron obras que están ahí que daban esos resultados. Entonces fíjate que llega Chávez a recibir la última etapa del sistema de generación hidroeléctrica en Venezuela. Está compuesto por 4 represas. Y Chávez llega al poder y estaba finalizándose la tercera. Y estaba en proyecto la cuarta. Bueno, y la cuarta represa, con la era Chávez, nunca entró en servicio. Claro. Entonces, eso te puede dar a ti un ejemplo, porque como siempre lo digo, cada una de las historias que pueda conocer Juan o que pueda conocer Juan Carlos es una muestra, una pequeña, una muestra infinitesimal sobre las cosas que han pasado allá. Sí, yo pienso que eso, como te decía ahorita, es imposible que no entremos en esos detalles porque ese apagón lo lleva a uno a tratar de que la gente entienda por qué está ese apagón allí. Pero hay 2 cosas, Juan, que yo quiero resaltar. Esa maraña que se ha estructurado delincuencial, que dijimos que le íbamos a tocar ahora, sí. Y después quiero hacerte unas preguntas no incómodas, pero que se están haciendo y que entonces no podemos dejar pasar. La maraña delincuencial que existe entre la FARC, dicen que hay gente de Hezbollah, dicen que está el ELN sacando el oro, los otros están encargados de los diamantes. O sea, hay como en el sur de Venezuela, hay esa estructura delincuencial que también llega a Caracas y que sale muchas veces de Caracas las órdenes. Hay todo un mundo podrido realmente en Venezuela. Claro, porque es que, bueno, mira, yo lo digo con toda la responsabilidad, para mí son delincuentes que han secuestrado al Estado venezolano. ¿Y cómo se sale de eso, Juan? Esa es una de las grandes preguntas que todo el tiempo reflexionamos y que hoy seguimos empeñados en una lucha democrática que está al frente
el presidente encargado, el presidente interino, con una ruta clara y debemos siempre ratificarla. Cese de la usurpación, elecciones libres y el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Entonces, vemos hoy con claridad que existe la posibilidad de salir, pero no es, y creo que te lo decía la vez pasada, no es la opinión de Juan, es que hoy, creo que ayer, ya imputan de manera directa a un personero del gobierno que fue vicepresidente, que le descubrieron una trama millonaria de corrupción, porque viajó en un vuelo de un avión de una empresa norteamericana, viajó hasta Rusia, haciendo escala en Estambul, pero resulta que el avión fue rentado a una compañía norteamericana y el gobierno norteamericano a través del Tesoro lo identificó identificó a unos aliados de ese señor. Están presos en este momento y la compañía norteamericana está siendo investigada por haber rentado el avión en el que viajó. Ahora, ¿por qué no se fue por qué no se fue en un vuelo comercial? Claro. Son delincuentes, Juan Carlos, Sí. que aprovecharon todo al Estado para su beneficio, y no solamente para su beneficio, sino para delinquir y para poner por encima de las normas, de los valores, de los principios, ¿Cómo se sale sus de eso? intereses. Te vuelvo a preguntar. Yo creo que se sale entendiendo y recomponiendo el tejido social, comenzando por el individuo, donde todos somos responsables de los antivalores, sacarlos del juego democrático. Y esa Guardia Nacional que entra y que tiene un papel destacado en toda esa maraña delincuencial también, porque no hay que saber, hay que ser venezolano para saber que todo el carro que entra por la frontera, todo vehículo y todo avión y todo barco está controlado por la Guardia Nacional. Y tú lo decías ahorita, fíjate que cuando yo cierro el sistema legal, y por supuesto aquí lo vivimos aquí en la República Dominicana porque tenemos frontera con un país como Haití, y cuando tú cierras el método legal de acceso a un país, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se va por los caminos verdes, por lo que llamamos en Venezuela, lo dijo Juan Carlos ahorita, las trochas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el sistema de trochas es donde los delincuentes tienen el control. Claro. Se supone que el Estado cede. Cuando yo cierro la frontera, yo cedo. Claro. Entonces, todas las brechas, a través de los caminos verdes, a través de ríos peligrosísimos. Bueno, ahí se dio siempre el contrabando de gasolina. De combustible, claro que sí. Y eran militares que manejaban eso. Todo, o sea, por eso entonces te das cuenta por qué esos militares no pueden apoyar un gobierno de transición. Entonces, ¿qué debe hacer Venezuela? ¿Eliminar la Guardia Nacional? Mira, eso será una discusión que habrá que plantearse en su momento, porque fíjate algo. ¿Cómo vamos a pretender que un general apoye a un gobierno de transición si él es el responsable del trasiego del combustible por la frontera y él se ha beneficiado? Entonces, por supuesto que no lo va a apoyar. Mira, Juan, uno tiene que apostar a la paz y debe de creer que a través del diálogo y de la negociación las cosas se pueden dar. Pero hay mucha gente que apuesta a que un sistema como el que está dentro de Venezuela no puede salir de manera negociada, que muchos piensan, y es lo que se maneja, que debe usarse la fuerza en algún momento para poder contrarrestar todo eso que está allá adentro. ¿Qué tú opinas de eso? Yo te digo, yo soy un reacio a creer que sea la fuerza la que solucione este problema, pero cada día que pasa soy un convencido que la fuerza va a ser el elemento determinante en la salida del régimen de Venezuela, para que las fuerzas democráticas puedan regresar a establecer un gobierno de transición para la búsqueda de que se restablezca nuevamente la democracia. ¿Tú no tienes miedo que ese gobierno, te dije que te iba a hacer unas preguntas no incómodas, pero que a veces son difíciles en este momento de manejar, porque tú no crees que el venezolano deba tener dudas de ese gobierno de transición donde se plantea que debe haber una unidad y donde pueden participar ese chavismo originario que fue el que trajo todo esto? Y te lo digo porque te lo dije en el otro programa y te lo digo ahora. Yo creo que Luis Ortega no tiene moral para decir y hablar, pero se está hablando de que ella sería colocada
de nuevo en su cargo si Maduro Claro, cae. habría que esperar que pasara, Juan Carlos. Yo te digo, yo comparto plenamente tu opinión sobre esta persona que fue afecta al régimen todo el tiempo, toda la vida. Entonces, creo que sí debemos confiar, pero sí debemos confiar no en la confianza ciega, no es entregar el cheque en blanco, no. Es participando activamente. Es creer y participo, es Sí, creer y pero- y exijo. Pero ya, y no es que esté siendo negativo, porque yo soy uno de los convencidos que esto va para adelante, pero ya el venezolano ha sufrido tanta decepción que vimos cómo personas que estaban al frente de muchas cosas negociaron con el gobierno. Y eso es así. Mucha de la gente de la unidad en su momento negoció con el gobierno. Eso es voz populi y eso se sabe. Cuando Guaidó entra tan fácil a Venezuela, la primera cosa que puede venir a la mente de un venezolano tiene que haber negociado porque no hubo un guardia nacional, no hubo ¿cómo se llaman? Los Funcionarios de migración. no, los paramilitares, los colectivos. Los colectivos. No hubo nadie que parara a Guaidó sabiendo cómo actúa el régimen, que yo decía, bueno, si Guaidó entra, Maduro sale, porque ellos siempre hacen eso. Cuando yo hago esto, yo hago lo contrario. Claro, lo que ocurre es que Guaidó, yo siento que fue una sorpresa de tamaño mayúsculo que ellos mismos no se esperaban. Y con el apoyo de parte del cuerpo diplomático, Pero más ¿cómo- de 10 cómo- embajadores esperando al presidente Pero interino. esa es una pregunta que también llama un poquito a la reflexión. Si tienes 10 diplomáticos en el aeropuerto que no se van, el gobierno no sabía que se había un movimiento y que Guaidó iba. Algo pasaba, claro, por eso te digo, Hay muchas cosas. pero te voy a responder la pregunta anterior sobre las dudas que se pueden generar. Sí, yo siento que estamos llenos de dudas todos, pero estamos llenos de dudas, tenemos miedo, pero vamos a participar. Ya no es aquel venezolano, ahí, no, bueno, no, ese es el problema de los políticos, no, eso se acabó en nuestra nueva Venezuela. Lo que pasa es que a veces uno ve también, yo estoy diciendo cosas que a veces uno no quiere, y decirlo en un medio de comunicación a veces es difícil, pero es que el régimen de Chávez y ahora el de Maduro, ellos son especialistas en que las cosas suban, bajen y no los afecten, como que no pasara nada. Y lo que estamos viendo en este momento es que como que se va paso a paso cercando todo el proceso. O sea, que no es una cosa que ellos van a poder enfriar. No, porque yo siento, y es una percepción, no tengo elementos de juicio, Claro. es una percepción, que esto es un plan muy bien estructurado. Esto es un plan y los pasos se han venido dando, todos los venezolanos queremos que sea mañana, que sea esta noche, pero hay un plan y hay una ruta. Pero yo uno como siento- periodista siempre tiene una duda. Tú dices eso, mira, yo quiero ser el más optimista, pero cuando tú dices eso, un plan bien orquestado, yo tengo una sola duda. El sí o sí. Bueno, pero Porque bueno, somos seres humanos, hay ese errores, plan, hay errores pero es políticos. que si había un plan, eso debió haber pasado sí o sí. Ok, Estoy de acuerdo. no Yo- pasó y... Yo siento hoy que el que no haya pasado nos dio, aunque nos sentíamos mal, aunque estábamos decepcionados y desconcertados, los triunfos fueron mayores. Claro. No lo podíamos ver en su momento. Y hoy, con el regreso del presidente encargado, nuevamente en Venezuela, que renace nuevamente el presidente, te hablaba de una montaña rusa, de un Sí. sub y baja. Hoy estamos aquí y mañana estamos aquí. Entonces, esa situación... Otra pregunta, ¿qué es lo que mantiene esa dualidad de dos presidentes? ¿Qué tú crees que mantiene esa dualidad? Considero que los delincuentes enquistados en el poder, que están sostenidos por uno que otro miembro del alto mando militar, que tiene sus intereses y es completamente comprensible, y del otro lado tienes la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Si ese mismo día del concierto se pasaron más de 400 efectivos militares y policiales eso te da una muestra. Una pregunta, ¿en tu corazón qué va a pasar? Vamos bien, vamos a lograr la salida del régimen de Maduro. Y no podemos terminar este programa sin recordar que por no negociar con Chávez, porque Chávez pedía solamente que se sacara a su familia a Cuba. Y entonces lo que no quisieron negociar hace ya 19 años, hace 18 años, no quisieron negociar, no, porque él tiene que regresar a pagar, mira lo que estamos pagando todos, porque no quisimos negociar la salida de la familia de Chávez
en el 2001. ¿Se puede negociar todo? Se puede negociar la salida de esos delincuentes para que regrese la democracia a nuestro país. Juan, se nos acabó el tiempo, de Bueno, verdad. pero Un placer. muchísimas Y gracias seguiremos por la hablando de Venezuela apasionadamente. porque Dios nos mediante, encanta claro nuestro que sí, país. con muchísimo gusto. Y agradecerle a este país y a esta ciudad tan maravillosa de Santiago. Como que siempre. Soy enamorado de Santiago. Y a ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros todos los domingos en este diálogo entre dos que siempre se da aquí en este escenario. Pásenla bien, sigan en sintonía de Nexo TV. Bye, bye. Recordamos que antes que lectopirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de pacientes con asma por la humareda del vertedero, el hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado, y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. A la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en Coop Médica, tu opción inteligente. Y es que en Coop Médica tenemos planes de ahorro que se adaptan a tus facilidades de pago, con sucursales y en constante expansión. Tenemos las más variadas y atractivas ofertas de préstamos con tasas acomodadas a tu bolsillo, como son préstamos líquidos, personales, comerciales e hipotecarios. Una cooperativa moderna, actualizada, con las más variadas opciones de servicios complementarios. Coop Cash, Coop Médica App, Coop Net, para que puedas accesar desde la comodidad desde donde te encuentres. Y para los chiquitines, Coop Medin. Que sea más divertido nuestro ahorro infantil. En Coop Médica la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Coop Médica, protegiendo tu futuro. Nexo TV presentó Diálogo entre dos a nombre de Banreservas y Procuraduría General de la República.